Hola, soy Marcos y en este video vamos a intentar contestar el siguiente interrogante. ¿Es España el mejor país para emigrar desde Argentina? En el video del domingo anterior, que si no lo viste te lo dejo acá arriba, nos hicimos justamente esta pregunta. Y es tan compleja que vamos a encararla desde diferentes aspectos antes de hacer una valoración en general. Y para eso vamos a hablar de sueldos, impuestos, gastos, idioma, regiones, clima, trabajo, políticas migratorias, entre otras cosas. Como hace ya un tiempo que estoy en este país, quería hacer un video en donde analizo estos diferentes aspectos desde la mirada de una persona que tiene ganas de emigrar y ve en España una posibilidad real de elegir este país como justamente destino migratorio. Preferí esperar un tiempo y no hacer este video antes, ya que quería tener más experiencia acá para poder generar una opinión mejor informada. Básicamente este video está apuntado como guía de información y, ¿por qué no?, como fuente de inspiración para comenzar un proceso migratorio ordenado y prolijo. Y para eso vamos a ordenar el video en 4 partes. En la primera vamos a hablar del contexto español y más específicamente de idioma, moneda, clima y ubicación geográfica, tamaño, política migratoria y burocracia gubernamental. En la segunda vamos a hablar de trabajo, cubriendo las oportunidades laborales, los sueldos, los impuestos y el horario laboral. En la tercera nos vamos a centrar en los costos y principalmente sobre los gastos mensuales de vivienda. Y en la cuarta y última vamos a hablar de la capacidad de ahorro. España es un país muy diverso, tanto en su cultura como en su geografía. Se divide en 17 comunidades autónomas y cada una tiene su gobierno y sus leyes. Y también cada región tiene sus características, sus tradiciones y sus costumbres. En cuanto al idioma, el artículo 3 de la Constitución Española reconoce el patrimonio cultural de las distintas modalidades lingüísticas y establece que el castellano o español es la lengua oficial que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. También indica que las demás lenguas españolas podrán ser cooficiales en las distintas comunidades autónomas, como el euskera en el País Vasco, el catalá en Cataluña, el galego en Galicia, el valencià en la Comunidad Valenciana y así sucesivamente. Esto hace que en las escuelas de algunas regiones se den clases en más de un idioma y que la administración pública autonómica o municipal también use la lengua cooficial local. Pero ¿cómo nos influye a nosotros esto? España es el único país en todo el continente que habla el mismo idioma que nosotros, salvo marcadas diferencias, pero que son muy fáciles de entender y que estos vocablos que se usan acá se adquieren muy rápidamente, como el vale, hablar de tú y de ti, cambiar la forma de decir los verbos como haces por haces y muchos ejemplos más. En cuanto a la moneda, por estar en la eurozona, desde 1999 la moneda en España es el euro, la oficial de la Unión Europea y emitida por el Banco Central Europeo. Esto es muy atractivo para las personas que buscan emigrar a un país que tenga una moneda fuerte, ya que el euro es la segunda moneda de reserva de valor y la segunda moneda más negociada y usada en transacciones internacionales después del dólar. En cuanto al clima, en España varía significativamente entre una región y otra. Por nombrar, por ejemplo, las de España continental, o sea, la península ibérica, el clima mediterráneo predomina en el este y en el sur. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía en el sur. Tiene la ventaja de que tiene una gran extensión de playas, como por ejemplo la Costa Brava, la Costa Dorada, la Costa del Sol y las costas del Océano Atlántico en Cádiz y Huelva, por ejemplo. La humedad es bastante alta, lo que hace que los inviernos sean más suaves y los veranos sean muy calurosos. El clima oceánico se encuentra en el norte, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, con inviernos suaves, veranos no tan calurosos como en el sur y muchísima lluvia. Y el clima continental que se encuentra en el interior, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha.
Tiene el clima muy seco, los inviernos muy fríos y los veranos muy calurosos. En cuanto a su ubicación geográfica, es el país que más al sur se encuentra de todo el continente, lo que hace que tenga más horas de luz y más radiación solar. Además de que tiene unos 8.000 kilómetros de playa, contando la península ibérica y las islas Baleares y las Canarias. Pero si como yo sos más de los deportes de invierno, también cuenta con más de 30 estaciones o centros de esquí, y los más importantes están repartidos entre los Pirineos y la Sierra Nevada. En cuanto a su tamaño, España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados, lo que hace que sea 5 veces más chica que Argentina. Esto tiene como ventaja que es mucho más fácil y más rápido recorrer las distintas regiones del país. Tomando como ejemplo la distancia que hay entre Madrid y Barcelona, que es de 630 kilómetros, se recorren en el tren de alta velocidad en 3 horas, mientras que en auto el viaje es de 6 horas y media. Y haciendo una comparación con Argentina, la distancia entre Buenos Aires y Bahía Blanca también es de 630 kilómetros, por lo que mientras en España cruzaste medio país, en Argentina todavía ni siquiera saliste de la provincia de Buenos Aires. España también se encuentra dentro del denominado espacio Schengen, es el área de libre circulación que comprende a países europeos que por tratado han eliminado las fronteras internas. No hay que confundir el espacio Schengen con la Unión Europea, porque hay países miembros de la Unión Europea que no están dentro del espacio Schengen, mientras que hay otros países que están en el espacio Schengen y no están dentro de la Unión Europea. Entonces, si tenés un pasaporte comunitario o un permiso de residencia de un país miembro de este espacio, con documentos válidos puedes viajar por toda esta área y sin visado para recorrer cada uno de los países. En cuanto a la política migratoria, acá hay que hacer una gran diferencia entre la migración legal respaldada por la ciudadanía de algún país de la Unión Europea, o tener un visado o una residencia legal o ser familiar de un comunitario, por ejemplo. Y una situación completamente diferente es el actual e innegable problema de la inmigración ilegal descontrolada que sufre la sociedad española. Mientras que a unos nos piden un sinfín de requisitos, documentación, demostración de fondos y esperas eternas para que la administración apruebe cada solicitud, en este momento hay miles de personas que diariamente ingresan ilegalmente al territorio solicitando asilo cuando sus circunstancias personales no lo ameritan, o entrando en calidad de turistas y quedándose más allá de los 90 días permitidos. Esto genera muchísimas consecuencias negativas, pero que no nos hacen perder el foco de este análisis. Por lo que, hablando siempre de migración legal, es un país en donde las reglas de juego son bastante claras en muchos de los casos, aunque existen algunas particularidades puntuales con algunos de los trámites que ameritan una explicación aparte en un futuro video. Existen varias formas de venir acá legalmente, como los visados o los permisos, o también es bueno nombrar si por ejemplo sos familiar de comunitario y venís de un país de Iberoamérica con una residencia ininterrumpida de 2 años, podés acceder a solicitar la nacionalidad española. Y esto también sirve por si no te ves viviendo en el largo plazo acá en España y en un futuro querés optar por irte a vivir a otro país de la Unión Europea. Por estos dos datos, España es un muy buen país de ingreso al continente. En cuanto a la burocracia, la administración pública española no está aún 100% digitalizada y hay que hacer casi todos los trámites en forma presencial y en formato papel. Igualmente existen muchos recursos tecnológicos como el certificado digital, por ejemplo, que agilizan los trámites ante la administración pública. Igualmente, esto también va para un futuro video porque hay cuestiones que mencionar específicamente en cuanto a la escasez de turnos o lo que se llama la redundancia, donde te piden el DNI para obtener la cita para tramitar el DNI por primera vez, o te piden un número de cuenta para otorgarte el NIE, pero necesitas el NIE para abrir una cuenta bancaria. Las formas de escapar de este loop infinito las vamos a ver todas cuando veamos cada trámite específico.
En cuanto a las oportunidades laborales, este año, según el Instituto Nacional de Estadística, España se situó en lo más alto del ranking de porcentaje de desempleo, o como acá le dicen, en el paro. No tiene nada que ver con el derecho a huelga, acá paro es estar desempleado. Esto genera una situación bastante complicada en cuanto a la economía y también para los inmigrantes, que teniendo papeles tienen que afrontar la ardua tarea de encontrar un trabajo en este país. También existe la centralización del empleo en Madrid y Barcelona, por lo que este factor va a influenciar muchísimo a la hora de elegir dónde vivir. Igualmente, trabajo hay, y más para los profesionales calificados. También suma muchísimo tener un buen nivel de inglés, e incluso más si también se habla otro idioma de la Unión Europea. La mayoría de los trabajos se publican en los portales de búsqueda de empleo como LinkedIn, por ejemplo, y se busca muchísimo en sector industrial, informática, consultoría y también en construcción, atención al público, y lo mismo para comerciales y también en gastronomía y restauración, aunque en algunas regiones estos empleos pueden ser estacionales o de temporada. En cuanto al salario, y yendo directamente al dato que nos importa, hay dos números que hay que saber sobre los salarios actuales en España. Hoy el salario mínimo se ubica por debajo de los 1.200 euros netos mensuales, mientras que el salario medio es de unos 1.400. Igualmente, esto es bastante relativo, porque cuando se celebra un contrato de trabajo entre empleado y empleador, el salario se pacta en brutos anuales y no en netos mensuales. Las deducciones dependen siempre de las circunstancias personales de cada empleado. No se contrata por salario neto mensual, ni tampoco se habitúa que en las entrevistas de trabajo, cuando se pregunte sobre el salario pretendido, se responda una cifra de salario neto mensual. Se responden siempre bandas salariales, o sea, entre un número y otro número, y siempre es en salario bruto anual. Los empleadores ofrecen pagar los salarios en 12, 13 o 14 pagas, y en la gran mayoría es a elección del empleado, salvo en los casos en donde se pacte en el contrato. De ser posible, siempre se elige a 12 pagas, ya que el mal llamado aguinaldo, o la paga extra que se da una o dos veces al año, no es más que un monto de dinero que retiene el empleador a nombre del empleado. Así que siempre a 12 pagas, ya que el aguinaldo en España no es lo mismo que en Argentina. Otro dato de color es que el recibo de sueldo en España se llama nómina y el sueldo es salario. Para saber cuáles son los salarios más comunes en cada rubro, existen páginas en donde se detalla la comparación de los distintos sueldos, como Glassdoor, por ejemplo. En cuanto a los impuestos, España tiene una presión tributaria altísima, ya que todas las actividades están gravadas. Alquilar, no alquilar, comprar, vender, donar, heredar, constituir una sociedad, comprar un producto, y así con todo. El que más nos interesa a nosotros es el IRPF, el impuesto a la renta de personas físicas, que se asimila al impuesto a las ganancias. Se grava la renta obtenida durante el ejercicio fiscal, pensiones, rendimientos de capital, actividades económicas, ganancias patrimoniales e incluso el salario. Acá volvemos a la discusión sobre si el salario es ganancia o el impuesto es algo inmoral, ya que no hay una ganancia por percibir un sueldo si no existe una contraprestación entre venderle la hora de trabajo al empleador a cambio de un salario comprendido dentro de un contrato laboral. Más allá de esto, hay solamente 4 países en el mundo que no pagan ganancias, y ninguno está en Europa. Así que España no es uno de ellos, por lo que por ahora se va a tener que seguir pagando anualmente el impuesto a la renta. Y para saber cuánto dinero hay que pagar de impuestos, existen tramos dependiendo del ingreso, y van desde el 19 hasta el 47% del ingreso. Ahora, hablando de horario laboral, vacaciones y feriados. En España, los horarios de oficina normalmente rondan las 40 horas semanales. Algunas empresas optan por extenderse un poco, compensándolo acortando el horario de trabajo de los días viernes y también aplicando la jornada intensiva de trabajo en verano, por lo que quedaría más o menos así. Se trabajaría de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde, con 1 hora o media de almuerzo, que generalmente no se computa dentro de las horas de trabajo,
trabajo y los viernes de 8 a 3 de la tarde. Y de principios de julio hasta fines de agosto e incluso hasta mediados de septiembre se trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde sin horario de almuerzo. Esta es la gloriosa jornada intensiva de trabajo. En cuanto a las vacaciones, salvo que exista algún convenio específico, por ley se dan entre 22 y 23 días de vacaciones al año. A diferencia de la ley de contrato de trabajo en Argentina, acá los días de vacaciones se cuentan de lunes a viernes y no necesariamente hay que pedir las vacaciones desde el día lunes. Además, los feriados, que acá se llaman festivos, varían según la zona en la que vivamos porque hay tres tipos de festivos. Los nacionales, que son para todo el territorio, los regionales, que son para cada comunidad autonómica, y los locales, que son para cada municipio o ayuntamiento. Madrid, por ejemplo, sumando los tres tipos, tiene 14 días festivos al año, lo que sumado a los 23 días de vacaciones da como resultado que no se trabaja casi un mes y medio por año. En cuanto a los gastos, van a variar muchísimo dependiendo de la comunidad, la ciudad e incluso la zona que se elija para vivir. Tomando como referencia la ciudad de Madrid, que es una de las más caras del país, los valores mensuales aproximados son: de alquiler, un piso de 60 metros cuadrados tiene un costo de 1.300 euros. De supermercado, una compra mensual ronda entre 250 y 300 euros. De servicios son 150 euros aproximados mensuales entre luz, gas y agua. En cuanto a internet y conectividad, hay empresas que ofrecen banda ancha para el domicilio y una línea móvil en un combo que ronda los 40 euros más o menos. Y en cuanto al transporte, el abono de la zona A de Madrid tiene un costo mensual de 22 euros. En cuanto al ocio, lo más común en España, más que ir a restaurantes, es salir de tapas, lo que hace que los costos sean un poco menores. Calcula que una cerveza está entre 2 y 5 euros, unas tapas o raciones unos 8 y comer en un restaurante desde unos 20 euros. Para más información puedes ver la playlist sobre el especial foodie. Así que con todo esto, imaginemos que una pareja sin hijos que tiene un ingreso por persona de 1.400 euros netos mensuales, contando los ingresos totales de la casa, que serían unos 2.800 euros, y sumando los costos mencionados, que los gastos mensuales serían aproximadamente unos 1.850, quedarían casi 1.000 euros netos libres al mes, disponibles para ocio, porque no lo contamos arriba, ahorro, inversiones, vacaciones, esparcimiento, etc. En cuanto a la salud, el sistema de salud en España es competencia de cada comunidad. Es muy completa, pero ultra demandada y con muy poco personal, por lo que si tienes un problema vas a ir a atenderte a la urgencia, pero puedes estar esperando varias horas, y si tienes que pedir un turno o una cita para un estudio médico, probable que te lo den a varias semanas e incluso meses. Mucha gente opta, y en algunos casos que vamos a ver en otros videos, hasta es obligatorio tener un seguro privado de salud. Existen varios prestadores como Adeslas, por ejemplo, y en general tiene un costo de unos 60 euros mensuales. En todo caso, las especialidades de ortopedia u ortodoncia no están incluidos y todo se cobra aparte. También existe la tarjeta sanitaria europea, que se tramita junto con el alta a la seguridad social y le otorga al que cotiza o aporta el derecho a la cobertura médica en toda la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, estando de viaje. Tanto el alta en la seguridad social como la obtención de la tarjeta la vamos a ver en un video aparte. En cuanto al ahorro, ya hablamos de los ingresos, los impuestos y los gastos. Ahora nos queda hacer la cuenta. Ingreso menos gasto es igual a ahorro. Ya vimos que una pareja sin hijos con un ingreso total mensual de 2.800 euros tiene solamente como ahorro el 35% del sueldo. Esto es menor que en otros países de la región, ya que los salarios son más bajos, pero los costos mensuales siguen siendo igual de altos. Además, existen gastos que son iguales en todos estos países, por lo que nos va a llevar más tiempo de ahorro en España que en otros lugares. Por ejemplo, un teléfono de alta gama tiene el mismo precio en España que en Alemania. Todos estos gastos implican que viviendo y ahorrando en España sea más difícil y lleve más tiempo que haciendo la misma tarea en otros países de la región. En
En cuanto a la seguridad, más allá de los carteristas que están en los puntos turísticos de las grandes ciudades, en general es un país muy seguro para vivir, también para pasear e incluso para caminar de noche. Igualmente, cada ciudad tiene su barrio a los que mejor no ingresar cuando cae el sol, así que todo siempre con criterio y con cautela. Pero de vuelta, salvo casos excepcionales, no existe violencia cuando se roba. En general, estadísticamente hablando, son hurtos más que robos. No es algo común el robo seguido de muerte, ni mucho menos los secuestros. Los delitos más comunes, además del hurto, son las estafas, tanto telefónicas como virtuales, y la ocupación ilegal de la vivienda. Esto último está muy en boca de todos, ya que se viene dando cada vez más seguido y las leyes y los procesos no habilitan una forma dinámica de desalojo, por más que la posesión del bien sea ilegítima. Al no existir la seguridad jurídica de protección de la vivienda y sumado a otros factores como el alquiler turístico y la gentrificación, se hace cada vez más difícil acceder a un alquiler accesible, tanto para locales como para inmigrantes que cumplan con los requisitos que se solicitan cuando se publica una propiedad en alquiler. En conclusión, en cuanto a los ingresos, España tiene uno de los salarios más bajos de la región y los gastos comunes en las grandes ciudades son muy altos. Vivir solo es algo muy caro, por lo que en la mayoría de los casos se debe compartir vivienda. También los salarios bajos hacen que el tiempo que nos lleve en ahorrar dinero para lo que sea, como comprar tecnología o irte de vacaciones, lleve más tiempo que si se viviese en otros países del continente, salvo los llamados mediterráneos, en donde la situación es bastante similar. En cuanto a sus ventajas, es junto con Italia uno de los países con la mejor comida y clima de todo el continente. Sus puntos fuertes son el balance entre el trabajo y la vida privada fuera de la oficina, sus atractivos turísticos y sus destinos de playa. Además, es también junto con Italia el país donde existe la mayor expectativa de vida y la que más se asemeja histórica y culturalmente a Argentina. Y también ya hablamos de que se comparte el mismo idioma. También España es el país del cual emigraron millones de personas hacia Argentina, por lo que estadísticamente hablando es muy probable que tanto vos como tu pareja tengan un padre o un abuelo que hayan nacido de este lado del charco, y gracias a la ley civil española podés llegar a tramitar la nacionalidad. Y si ya la tenés y querés probar suerte en otro país de la Unión Europea, España es para nosotros la puerta de entrada al viejo continente. Así que si con toda esta información y meditando sobre las conclusiones todavía tenés en mente emigrar, el domingo que viene vamos a ver uno por uno todos los trámites previos que hay que hacer en Argentina antes de emprender esta gran aventura que es emigrar a otro país. Así que este fue el video sobre el análisis de si España es el mejor país para emigrar desde Argentina. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas al canal, dale a la campanita para activar las notificaciones y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video, porque esto recién empieza.